Díganme si no, ¿a cuántos de nosotros nos cayó pesada una comida o a lo mejor nos tomamos una pastilla y uno dice, qué piedra, qué fue lo que pasó? O nos llevamos un colerón y aquel dolor de estómago y así pudiera nombrar un montón de situaciones. Vamos a examinarlas todas de la mano del experto el día de hoy, el doctor León de Meservil, que siempre le agradecemos y es un placer recibirle en nuestra casa. Doctor, muy buenos días. Muchas gracias, Patricia, por la oportunidad de compartir con ustedes estos aspectos y conocimientos para que se cuiden bien la salud y le llegue a bastantes costarricenses que están viendo este programa. Claro que de eso se trata, doctor. Y cuando hablamos de la pancita, ¿verdad? Podríamos decir que hay gente más sensible, digamos, a nivel de estómago y podríamos decir que es más sensible también conjugando las emociones, porque de repente mucha gente dice, es que todo se me va al estómago. Esto es el estómago, Patricia, para que lo conozcan. Ajá. Está en la parte alta del abdomen, lo que se llama el epigastrio. Es como una bolsa que tiene una parte que se llama el fondo, el cuerpo, el antro, y aquí es donde llega la comida. El estómago tiene una acidez muy alta. El pH del estómago es 2. Normalmente el pH debe ser 7. Aquí esto es profundamente ácido. Bastante. Y es tan ácido que quema cosas que caen ahí. Entonces, cuando hay algún tipo de alimentación, puede esta acidez aumentar. Y entonces empiezan las paredes del estómago a inflamarse. Y cuando se inflaman las paredes del estómago, que puede ser todo el órgano o algunas partes, ese es el término que se le llama gastritis, que significa nada más inflamación del estómago, nada más. O sea, es que, a ver, ¿verdad? Popularmente yo creo que cada vez que algo nos cae mal o cada vez sentimos esa cosa rara en nuestra panza, decimos, seguro tenemos gastritis. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente denominaríamos y causa la gastritis? Porque podría ser gastritis, y eso es una quemada, y usted hace una gastroscopía, entra con el endoscopio y encuentra las paredes muy rojas, irritadas, como cuando usted va al sol y se quema, que está totalmente rojo el estómago. Esto también puede ser que sucedan alteraciones funcionales del estómago, que no solo es inflamación, Patricia, sino que al estómago tiene un problema de vaciamiento, que le cueste vaciarse. Porque cuando la comida llega acá, necesita un proceso de molienda, que el estómago tiene una serie de movimientos para que se vaya pegando al ácido y a la pepsina, para que los alimentos empiecen a ser en pequeñas partículas para pasar el píloro y llegar al intestino. Entonces, cuando hay una alteración en el vaciamiento gástrico, Patricia, se llama dispepsia. Dispepsia. Y que la gente le pone la palabra gastritis. Sí. Pero usted hace una gastroscopía en estos enfermos y no tienen inflamación. Ahí empieza el procesamiento de la comida. Ahí empieza, sí, ahí empieza. Y entonces no tienen inflamación, sino una alteración en el vaciamiento. Entonces usted va a ir a un examen de bachillerato, un muchacho de 20 años, va a ser bachiller, y se va y siente la distensión, porque existe una conexión entre el cerebro y el aparato digestivo. Recuerde que el colon se llama el cerebro intestinal y el estómago no se ve ausente de eso, también tiene alteración. Es parte de, exacto. Y hay un nervio que se llama el nervio vago que te comunica el cerebro con estómago y el estómago le manda señales del estómago hacia el cerebro. Si usted tiene una emoción muy fuerte, altera la motilidad del estómago y siente la sensación de plenitud, de llenura o a veces de dolor. Es cierto. Eso es lo que puede hacer la parte del estrés o la parte de la relación entre el cerebro y el estómago. Y el otro proceso que se hace son algunas comidas pesadas. Y las comidas pesadas son las comidas que tienen alta cantidad de grasa. Todo lo que es el mundo de los embutidos, el mundo de la grasa, hace que el estómago se vacíe más lento porque necesita más tiempo para hacer el proceso de la molienda y de hacer que esa grasa se haga en pequeñas partículas para que puedan seguir avanzando. En esos alimentos, ¿verdad? Que usted menciona que son los más difíciles, digamos, en procesar, menciona bien las grasas. Además de las grasas, hay otro tipo de alimentos que sean así de irritantes, que pongan esa pancita o ese estómago rojo, ¿verdad? Como usted lo define. Correcto, hay alimentos que son muy irritantes al estómago. Si yo hago a una paciente una gastroscopía y lo mando a comer después un chile jalapeño, donde cayó el chile existe una quemada. El estómago en esa zona se pone rojo. O si usted come mucho ajo
o si come muchas salsas picantes, o si come ese tipo de cosas, inflama el estómago invariablemente. ¿Y el limón, por ejemplo, y los ácidos? El limón no, mira que el limón... Qué curioso, ¿por qué no dice acidez? Ácido, mejor no. El ácido del estómago es mucho más que el ácido del limón. El ácido clorhídrico es muy fuerte, el ácido cítrico doctor, es como algo, sí, la gente se pasa de tradiciones, pero no es eso. Ahora, si está sucediendo esto, digamos, lo primero en recomendar sería que dejáramos de comer todo ese tipo de alimentos. Sí, cambiar, hacer la variación de algunas cosas. Es importante, Patricia, que hay algunas personas que tienen intolerancias de ciertos alimentos. Uy, que ahora es tan común, doctor. Si yo tengo una mujer joven con episodios de migraña, con trastornos menstruales, que come ciertas comidas y tiene la distensión que ella le llama gastritis, podría ser que tenga celiaquía. Y entonces lo que tiene es que no tolera la harina o el gluten y la manifestación es distensión. Entonces eso se llaman otro tipo de enfermedades que son las intolerancias alimentarias o alergias alimentarias. O si yo me como una comida que tiene alguna infección, si tiene alguna infección, me comí un pollo que no fue bien procesado, que tiene infección por algunas bacterias y entra al estómago, el estómago se infecta y aparece una gastritis por infección, claro que es la gastroenteritis, que ya empieza dolor importante, distensión del abdomen y generalmente vómitos. Ahora, doctor, para que usted nos dé esas recomendaciones, ¿verdad?, tan buenas y tan específicas con respecto a eso, porque lo primero que hacemos, seamos honestos, nos pasa una cosa como estas en casa, ¿verdad?, o cualquiera de la familia, y lo primero que uno dice, andate a la farmacia y comprarme aquellos antiácidos. Exacto. O aquella pastilla que me funcionó el otro día, o me tomo un menjunjillo ahí que me funcionó. Jugo de papa o sábila o eso. ¿Es correcto? Bueno, la idea es que si eso sucede ocasionalmente, Patricia, no le da una importancia. Claro. Pero si ya es un síntoma que se presenta 1 o 2 veces a la semana, póngale cuidado. Y depende de la edad. Si es alguien tan joven como usted y le da eso, no tiene problemas. ¡Qué pero si es alguien adulto... No, pero dígame otra vez, ¿cómo? Si alguien es adulta mayor, entonces, y tiene esas molestias, ojo, podría tener un cáncer en el estómago, entonces ya la situación cambia. Pero si yo tengo un muchacho unos 20, 30 con esta molestia, probablemente reviso con él lo que está comiendo y cómo lo está comiendo. Y ojalá que mientras esté almorzando, cenando, no esté viendo el celular o trabajando en la compu. Porque el estómago no dice, no me entró comida. Entonces lo que está haciendo es distrayendo su cerebro a otra cosa. Así es que cuando uno se sienta a comer, debe ser para comer, no estar haciendo otras cosas, o viendo televisión con una noticia tristes, o haciendo trabajo desde el celular. O sea, que con un par de sucesos a la semana, ya tenemos que empezar a darle seguimiento a esta situación, ¿verdad? Eso ya no se llama ocasional. Exacto. Ahora, doctor, sigamos examinando. Yo le pregunté aquello del limón, ¿verdad? Porque me llamaba poderosamente la atención y hay algunos televidentes que ya lo están preguntando, que dicen, ay, yo tomo limón ácido en ayunas, por ejemplo, porque me han dicho que es buenísimo. Para bajar peso. Sí, ¿verdad? O para estar saludable. En este caso, digamos, si tiene este tipo de padecimientos, se le quitaría, al igual que las grasas y todo el picante. Uno por un tiempo se las eliminaría, claro, para recuperar el estómago y luego aconsejarlo que puede seguir haciéndolo en ciertas características. Todo lo que entra en ayunas hay que tenerle cuidado. Y algo, Patricia, importante son medicamentos. Recuerden que el estómago es donde caen los medicamentos por primera vez. Si yo tengo un estómago que tiene algún tipo de alteración, inflamación, y me cae un desinflamatorio, puede hacerme con una sola pastillita, Patricia, una pequeña ulceración. ¿Tanto así, doctor? Yo he visto pacientes que ya se hacen gastroscopías que se tomaron, por ejemplo, un ibuprofeno. Tienen dolor, uno le hace la endoscopía y casi que podría uno dibujar dónde cayó la pastillita. No puede porque ser. Son medicamentos muy irritantes. Y uno cree que son inofensivos y Exacto. creo que usted como doctor, ¿verdad? Y yo digo como paciente, porque uno siente que la mayoría de la gente se autorreceta, automedica los antiinflamatorios porque creemos que no nos van a hacer nada. Como confites. Como confites. Y siempre hay que preguntar 2 cosas si usted va a tomar desinflamatorios. 1, si tengo historia de úlcera, no debo tomarlo. Uy, importante. Y 2, si tengo historia de haber tenido vómito de sangre por una úlcera que sangró. Cancelados. A esos enfermos
deben tomar AINES o desinflamatorios siempre con protección previa al estómago. Deben tomarse una medicina que protege el estómago para que luego tomen ese medicamento. ¿Hay otro tipo de medicamentos que también pueden tener este impacto en el estómago? Antibióticos y algunos tipos de esteroides, lo que llaman la cortisona, y los anticoagulantes también tienen el mismo efecto deleterio en el estómago y en otras partes del intestino. Y quizá lo que usted mencionó, doctor, con respecto a protegerlo, porque no es que a usted le receten un antibiótico porque lo necesita, a ver, para alguna situación, pero lo importante sería proteger la pancita para no tener otra cosa más de consecuencia, ¿verdad? Gracias, Patricia, eso es importante. Y si lo que yo dije esta mañana, lo que se llevan es lo siguiente, sería importantísimo. Siempre que van a tomar ustedes antibióticos, siempre, y se lo recuerdan al médico que se los receta, deben hacer dos cosas: proteger el estómago con agentes que lo protegen y proteger la microbiota intestinal con probióticos. Siempre, siempre, siempre que ustedes toman antibióticos, deben tomar un probiótico aprobado con ese fin. No es que se va uno a algunas compañías y compran probióticos de cualquier tipo, no, tienen que ser específicos y con estudios hechos clínicos que sirven para prevenir diarrea asociada a antibióticos y alteración de la microbiota. Ahora, doctor, en este contexto en el cual estamos conversando, el hecho de que una persona vomite, ¿verdad? ¿Qué nos pudiera estar indicando? Que tenga náuseas, que vomite, ¿se relaciona? Se relaciona mucho, especialmente con inflamación en la zona antral y o con infecciones gastrointestinales. El vómito es un dato de alarma, siempre es un dato de alarma. Sin embargo, hay personas que vomitan por un problema de alteración en el vaciamiento del estómago, con una enfermedad que se llama gastroparesia. Y la gastroparesia es un estómago muy lento en el vaciamiento. Normalmente a los 45 minutos, Patricia, de que usted comió algo, el 50% del estómago ya tiene que estar vacío. Y hay personas que duran hasta 2 horas para vaciar eso. Es un trastorno funcional motor. Al igual que el corazón, el estómago tiene un marcapaso y manda un estímulo eléctrico para que se vacíe el estómago. Y a veces está alterado por inflamaciones o por un trastorno eléctrico motor del estómago. Ahora, hay mucha gente que reporta, ¿verdad?, que con el pasar de los años, de repente las situaciones digestivas o los problemas en la pancita se empiezan a complicar o a ser más frecuentes. ¿Es parte de...? Es correcto, Patricia, es una apreciación correcta. El estómago se empieza a envejecer. Pues todo va parejo, ¿verdad, Se empieza doctor? a aplanar las paredes, produce menos enzimas, produce menos ácido y la digestión se vuelve más lenta. De ahí que la gente que somos grandes nos cuesta más el proceso digestivo que un muchacho joven. Lo mismo que empiezan a aparecer en el intestino, disminución de enzimas que hacen que los alimentos se procesen. Clásica de ellas es la intolerancia a la lactosa. Claro. La gente que empieza a ser grande no tolera la leche, le da distensión, formación de gases eructados, ventoseados, que son en relación a intolerancias a lactosa, porque se acaba la enzima en el borde en cepillo del intestino. ¿Y ahí hay que terminar con ese grupo de alimentos o hay otra posibilidad? Bueno, dichosamente hay medicinas para externamente yo tomar lactasa, que puede ser tomadita. Si yo voy a tomar leche en ese día, me tomo una pastilla de lactasa en la mañana y me funciona para todo ese día. Me protege. Me protege. Así como hablaba usted anteriormente de los medicamentos, porque hay gente que sigue preguntando, vea qué interesante, doctor, que es una preocupación de muchos. Gente que tiene padecimientos crónicos, toma tratamientos, ¿verdad?, todo el tiempo, pero la medicina le cae mal. ¿Qué debería de tomar paralelo para proteger la panza? Qué buena pregunta, Patricia. Artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, esclerosis de diferentes tipos, son tratamientos de largo tiempo, con medicinas fuertemente irritantes al estómago. Estos enfermos deben tener protección gástrica siempre, inhibidores de la bomba de protones para que no se produzca ácido, porque medicamentos como aspirina más ácido en el estómago irritan el estómago y lo pueden ulcerar y tener sangrados digestivos y anemia. Así es que pacientes con padecimientos crónicos de ese tipo
No la hipertensión arterial o la diabetes, que son medicamentos que no son gastrolesivos, son enfermedades inflamatorias como las que te mencioné, que sí irritan mucho el estómago. Deben protegerlo siempre con inhibidor de bomba de protones. Excelente, excelente. Doctor, nada más una cosa que me quedó la duda, ¿verdad? De cómo arrancar en el ayuno. Porque en el ayuno nos comemos a veces cosas fuertes. ¿Qué es lo que no deberíamos de hacer? No empezar con chicharrón de panzada. Empezar con cafecito, una tostadita, frutas, huevito, gallo pinto con frijol, ojalá rojo, y eso empieza a hacer el proceso de digestión más amigable. Excelente. Doctor, como siempre, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos esta mañana. Gracias, Patricia, por la oportunidad de ayudar a los costarricenses a tomar buenas decisiones en el cuidado de salud, porque recordad, salud es calidad de vida. Totalmente, doctor. Feliz día para usted. Igualmente, Muchas gracias. Patricia, que pase muy bien.